Las cónicas son curvas en el plano que se estudian desde hace más de 2000 años. Sabemos que se estudian y se conocen muchas propiedades de estas curvas, ¿sí? La primera la vamos a definir como la curva de todos los puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. ¿Cuál es la curva? De todos los puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. A esa distancia la llamaremos radio. ¿Cómo se llama esa curva? Circunferencia. Y solamente contiene a los puntos de negro. Los elementos en color rojo son auxiliares, no pertenecen a la circunferencia. ¿Está? Sí, a la circunferencia. Entonces, la definimos por, vamos a poner acá en color negro, un punto P. Entonces podemos decir que R, que es la distancia del centro al punto P, es fija. ¿Sí? Definición en base a distancia. Ecuación de una circunferencia. La ecuación en general será algo del tipo x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual r cuadrado, donde el centro tiene coordenadas a, b. ¿Cómo podemos relacionar estas dos de acuerdo con la definición de distancia? ¿Se acuerdan que si yo tengo el vector que une dos puntos, el vector en este caso yo no lo dibujé acá, pero podemos recordar que dos puntos definen un vector? ¿Sí? La distancia entre dos puntos es el módulo del vector CP. Y entonces pueden recordar que el módulo es la raíz cuadrada de esta expresión, de la diferencia, ¿sí? Y entonces ver que esto es la distancia al cuadrado. Y yo estoy pidiendo que sea un número R fijo, ¿sí? Entonces, a partir de examinar esta ecuación, yo puedo, con ejemplos, sacar conclusiones solo con mirar una ecuación. Por ejemplo, ¿qué curva es esta que estoy graficando la ecuación ahí? ¿Qué curva es? Bueno, responde a este molde, por lo tanto es una circunferencia de radio raíz de 10. No, radio raíz de 10. Ah, el cuadrado. Acá, falta el cuadrado, gracias. Estaba mirando acá. Entonces, muchas gracias Cecilia, faltó x al cuadrado. Circunferencia de radio raíz de 10. Centro 0 menos 1. Circunferencia. Automáticamente, solo con mirarla, si la ecuación está escrita así, sé mucho de la ecuación, pero no tiene por qué estar escrita así, porque a veces me la podrían dar con el binomio desarrollado. ¿Se acuerdan que les dije que estamos hablando de ecuaciones cuadráticas que son ecuaciones que tienen x cuadrado y tienen y al cuadrado y también pueden contener x e y pueden contener constantes? Ahí, por ejemplo, la escribí como un polinomio cuadrático igualado a 9. Desarrollé el cuadrado y pasé el 1 restando. Y sigue siendo la misma ecuación de arriba. Esta es equivalente a la de arriba. Y sigue siendo una circunferencia de radio raíz de 10 centrada en 0 menos 1. Lo que pasa es que aquí no la veo fácil. ¿Se entiende? Porque para adivinar o mirar rápidamente sus elementos necesito que esté escrita así. A esto lo llamamos la forma canónica, la forma que podemos utilizar de forma más sencilla para reconocer sus elementos. ¿Está? Ecuación cuadrática. Vamos a reconocer una segunda clase de curvas. La segunda clase de curvas es aquellas que, vamos a poner acá en color rojo para respetar esto, tengo dos puntos y los llamo F2 y F1. Dibujo dos puntos en el plano, ¿sí? Entre ellos hay una distancia. Y lo que voy a hacer es clavar un clavo en F2 y un clavo en F1. ¿Sí? Vamos a suponer que esto es una mesa de madera.
O puede ser un jardín, entonces clavo 2 estacas y tenso un hilo de manera que forme un triángulo, así por ejemplo. Entre un tercer punto, tenso un hilo y el hilo pasa por aquí. Hilo tenso, ¿se ve? ¿Sí? Cuando yo giro en el punto negro de manera que el hilo me quede tenso, el punto puede estar en un montón de lados, no tiene por qué estar acá. También puedo tensar el hilo y deslizar, supongamos que tengo el dedo con aceite o con alguna especie de lubricante que deslice, ¿sí? Entonces me muevo con el dedo y si mantengo tenso el hilo, mi dedo describe una curva, ¿sí? Veamos. Como el hilo, vamos a suponer que es un hilo o una cuerda que no se estira, llamemos a este punto P. Falta, usted tenía un color negro por algún lado, se cayó. Acá está. Llamemos a este punto P. Entonces, si el hilo está tenso, la distancia de P a F1 más la distancia de F1 a F2 más la distancia de P a F2 debe ser una constante y es la longitud total del hilo, ¿o no? ¿Se entiende eso? Aún pasa lo mismo cuando el punto P está alineado y no se forma un triángulo, sigue pasando lo mismo, ¿o no? Si F1 y F2 están clavados o estacas en el piso, esto es siempre constante. ¿Sí? Ah, teníamos que ponerlo en el otro lado, que no. Sí, pero se ve en el video. ¿Se puede apagar? Entonces, ahora vamos a proyectar con una herramienta que trajo Anaí, buenísimo. Entonces, ¿alcanzan a ver el fondo? ¿Se ve lo que escribí o el brillo este tapa? Bien. Entonces, F1, F2 es constante, pero cuando yo me muevo, la distancia de P a F1 cambia. ¿Se ve? Y la distancia de P a F2 cambia. Pero cambian de modo que esta ecuación se mantenga. Voy a pasar esta constante para el otro lado y me queda que la distancia de P a F1 más la distancia de P a F2 es otra constante. ¿Se ve? Cuando yo tengo algo así, el conjunto, y pongo un número acá, el conjunto de los puntos P que puedo poner en el plano sigue una curva más o menos así. Más o menos. ¿Sí? Entonces, vaya donde vaya, el punto P siempre se comporta de modo tal que la suma de distancias a esos dos puntos fijos es constante. Llamaremos a esa curva elipse. Así como a esta curva la llamamos circunferencia. Y la ecuación de la elipse, no voy a hacer la demostración, no es difícil, hay que tener un poco de paciencia. A partir de esto, si ubico los focos en los ejes coordenados, puedo poner los dos focos en el eje X o los dos focos en el eje Y, puedo hacerlo. Lo que voy a hacer siempre, para que me quede más sencilla, es centrar todo esto en el origen de coordenadas. Cuando está centrado esta elipse, la ecuación me queda así. X al cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Si hacemos esto, lo graficamos en el plano, vamos a tener que va a haber dos grandes posibilidades. Vamos a suponer por ahora, para este gráfico, que A es más grande que B. Entonces, cuando estoy en el eje X, ¿cuánto vale la variable Y? Si yo ubico a un punto en el eje X y miro esta ecuación, ¿cuánto vale la coordenada Y de los puntos sobre el eje X? 0, ¿no? Entonces voy a investigar qué pasa con esta ecuación en el eje X. Pongo igual 0. Por lo tanto, la solución es que x cuadrado sobre a cuadrado vale 1.
O sea que x tiene que valer, x cuadrado tiene que valer al cuadrado, porque esta fracción tiene que valer 1. O sea que x igual a cuadrado tiene dos soluciones. X igual a, vamos a ponerlo acá, en verde, a sobre el eje x a 0 o menos a sobre el eje x menos a 0. También vamos a ver lo mismo, algo parecido, si investigamos el eje y, donde x vale 0. O sea que y vale más menos b. Por acá dijimos que a es más grande que b. Por aquí, punto. Esto es b0. Y esto es menos b0. 0 menos b, gracias. Muchas gracias. 0b, 0 menos b. Muchas gracias por la paciencia con el profe. Ahí está. Menos b. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ahora bien, vamos a ponerle un nombre a esta distancia. Vamos a llamar a esta distancia 2c, ¿era? Lo más cómodo es que esta distancia se llame, creo que se llame 2c. ¿Sí? ¿Se ve? Vamos a ver qué pasa. La distancia esta, ¿se acuerdan qué era esta distancia? La distancia 2a sería 2a. Vamos a poner acá 2a. Bueno, a ver, vamos a ver. 2a era. Ahora me olvidé. Entonces, vamos a poner acá el punto y vamos a reconocer dónde tendrían que estar los focos. Acá, por ejemplo, vamos a poner el punto por acá arriba, el punto P. Y los focos van a estar cuando B es más chico, cuando es más petiza que larga, o sea, es más angosta en el eje Y, los focos tienen que estar equidistantes sobre el eje X. O sea que cuando vamos a poner el punto acá. Entonces, de acá a acá tenemos la distancia PF1. Esto es PF1. Y de acá a acá, en color rojo, tenemos la distancia PF2. Se ve que esto lo llevo acá y efectivamente tiene razón Anaí. 2A. Vamos a mirar de nuevo este dibujo. Si los focos están equidistantes, todo está centrado, llevo esta cantidad para acá y me queda que la distancia total es PF1 más PF2 es el doble de A. ¿Se ve? Entonces, me queda que la ecuación de distancia es que esto que está acá tiene que ser 2A. 2A, donde A es lo que divide al X cuando A es más grande que B. Sí. Bien. Ahora voy a poner el punto por acá arriba. Y vamos a poner la distancia así, en color rojo. Esta es PF2. Y esta es PF1. Me quedaron dos triángulos rectángulos simétricos. ¿Se ve? Un triángulo rectángulo en el primer cuadrante. Vamos a ampliar a ver qué pasa. Tenía el punto P, acá tengo FU2, acá tengo F1, ¿sí? Dijimos que la distancia era 2A. Por simetría, aquí tengo A y A. Y dijimos que esto desde A0B, por lo tanto, este cateto de este triángulo rectángulo es B. El foco tendrá coordenadas C0 porque está en el eje X. Y me queda un triángulo rectángulo que me permite calcular el C. C cuadrado más B cuadrado igual A cuadrado. Y de esta ecuación puedo con A y con B deducir la posición de los puntos F1 y F2 que se llaman focos del elipse. ¿Ah? Entonces, ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual sobre 9 sobre 4 igual 1. Pregunta, ¿se cumple que a cuadrado 9 a es más grande que b? Por lo tanto, estamos en esta situación. ¿Dónde está la elipse centrada en el origen? Sí, porque tiene la forma canónica. ¿Dónde están los focos? Como A es más grande que B, están sobre el eje X.
Los focos están en el eje más alargado de la elipse. ¿Cuánto vale la posición de los focos? Utilizo la ecuación c cuadrado más b cuadrado, que es 4, igual a cuadrado, que es 9. C cuadrado es igual a 9 menos 4. C cuadrado igual 5. C igual raíz de 5. Por lo tanto, la posición de los focos será C0 y menos C0. Foco 1 está en raíz de 5, 0. Foco 2 está en menos raíz de 5, 0. ¿Está? Elipse. Vamos a ver dos curvas más. A la curva que se define por una recta y por un punto del siguiente modo. A esta curva, a esta recta, que la dibujé punteada, la llamamos directriz. Y a este punto lo llamaremos foco. Y vamos a encontrar el punto medio entre el foco y la directriz. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar trazando la recta o el segmento perpendicular a la directriz por el foco. Y buscamos el punto medio. Y ahí trazamos el punto que llamaremos vértice. ¿Sí? Y a partir de ahí, para los dos lados, vamos a buscar puntos donde la distancia al foco y la distancia a la directriz sean iguales. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo buscaré, por ejemplo, un punto por aquí, porque esta distancia y esta distancia son iguales. Tengo un punto aquí, lo llamaremos punto P, tendrá coordenadas x, y y la distancia del punto al foco, que es la longitud de esta línea punteada roja, tiene que ser igual a la distancia del punto a la directriz D. ¿Cómo se mide una distancia de un punto a una recta? Es la distancia perpendicular. ¿Se ve? La distancia menor posible. Ya tengo otras distancias más grandes, pero yo tomo la menor posible. Si yo uno todos los puntos que cumplen que la distancia al foco es igual a la distancia a la directriz, me queda una curva de este estilo. Su nombre es parábola. Parábola. Y su ecuación canónica, centrada con el vértice centrado en el origen, tiene dos posibilidades. Una es y cuadrado igual a 4px. La otra es x cuadrado igual a 4pi. En este caso, el foco está sobre el eje x. Foco tiene coordenadas p0. Y p puede ser cualquier número real diferente de 0. Cualquier número real diferente de 0. Si es 0, y cuadrado igual 0, me queda y igual 0, es una recta. Es el eje x. Cuando p es diferente de 0, esta que está acá, es la situación en la cual el eje me queda así. Eje x, eje y. Esta que está acá. Es esta situación. Parábola. Pregunta, ¿dónde está el foco en la famosa parábola y igual x cuadrado? ¿Se acuerdan que muchas veces para ustedes la parábola, la ecuación de la parábola era esta? Bien, ¿dónde está el foco? ¿Es de esta forma o es de esta forma? ¿Primera o segunda forma? Segunda forma, o sea que esto, escrito canónicamente, sería algo así. X cuadrado igual a y. Simplemente lo di vuelta para que sea como esto. Por lo tanto, comparando, si la forma canónica es esta, en esta, ¿cuánto vale 4p? Para que esto sea esto. 4p vale 1. O sea que efectivamente p vale un cuarto positivo. Por lo cual, en esta parábola, la vieja y conocida parábola igual a x cuadrado, el foco existe, ¿y en qué posición está? ¿Sobre qué eje está el foco?
el eje Y. O sea que su posición es 0, 1/4. ¿Sí? En este caso, no es el mismo caso porque esto es una parábola de eje X. Este caso es una parábola de eje Y. ¿Estamos? ¿Así? Vamos a trazar una raya, las dos formas. También puede pasarle a la parábola lo mismo que le pasó acá a la circunferencia. Puede haber traslaciones. Traslaciones. Puede estar trasladada. No me voy a meter demasiado con eso. Vamos a ver un último tipo de curva. Esta curva, también como la elipse, tiene dos focos. Vamos a dibujarla a esta curva con focos en el eje. Lo voy a dibujar con focos en el eje Y. Foco 1, foco 2. Y también su ecuación es muy parecida a la ecuación de la elipse. Tiene x cuadrado sobre a cuadrado, tiene y cuadrado sobre b cuadrado y tiene 1. ¿Sí? Y viene en dos formatos. Cuando está así, decimos que está en la forma canónica y está centrada en el origen. Y hay dos formas posibles. Posibilidad 1, que acá tenga un más y acá tenga un menos. Posibilidad 2, que acá tenga un menos y acá tenga un signo positivo. Dos posibilidades. Recordemos que venimos. Curva de distancia fija a un centro, circunferencia. Curva de suma de distancias fijas a focos, elipse. Curva de distancia a un foco igual a una distancia a una recta, parábola. Cuarta curva. Para la cuarta curva, lo que va a pasar es que los puntos de la curva tienen una diferencia de distancias a los focos constante. Vamos a ponerlo acá. PF1 menos PF2 igual a constante. PF1 menos PF2 igual a constante. Diferencia. ¿Sí? Pregunta. Solo mirando las ecuaciones. Vamos a graficar tomando un software de matemática. Graficamos y obtenemos esto que está acá. Vamos a puntear estas distancias para que me quede solo en color negro la curva. Acá tenemos la distancia a F1 y a F2. Los puntos de la curva son los puntos de color negro. ¿Sí? A esta curva la llamaremos hipérbola. Y la pregunta es, hipérbola lo pongo acá, hipérbola. La pregunta es, solo mirando las ecuaciones, la curva esta que está acá, ¿a cuál de las dos corresponde? ¿A la de arriba o a la de abajo? ¿Cómo se dieron cuenta los que dicen la de arriba que es la de arriba? ¿Cómo se dieron cuenta los que dicen la de abajo que es la de abajo? ¿Está qué? Está apoyada sobre el eje ¿cuál? ¿Eh? Sobre el eje que tiene la... Este es el eje X, este es el eje Y. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo te diste cuenta que es esta? Porque está apoyada sobre el eje que tiene la variable positiva. ¿Qué significa apoyada? O sea, está vertical. ¿Está vertical? ¿Qué cosa está vertical? Porque los focos están apostados sobre el eje. ¿Y qué tiene que ver los focos con esta ecuación? ¿Cómo los no digo que esté mal, ¿eh? Está muy bien lo que están diciendo. Solo que quiero indagar para ver cuál es el fundamento de cómo se dieron cuenta que lo que dicen es cierto. Ellos dicen que es acá, que es esta. ¿Por qué?
¿Cómo podemos verlo acá? Según la forma cartesiana que veo en el libro, la función de arriba. Esto no es una función, es una ecuación. De arriba Sí. está sobre el eje X. ¿Por qué está sobre el eje X? La ecuación de arriba. Porque tiene los focos en el eje X. Y mirando la ecuación, ¿cómo te darías cuenta de por qué tiene los focos donde los tiene? A ver, ¿alguien tiene una respuesta sencilla de por qué es una o es la otra la que corresponde a la gráfica? No está mal lo que dicen, ¿eh? Vamos a refinarlo, a ir fundando más. ¿Alguna idea? ¿No? Pregunta. ¿Esta ecuación toca al eje X? ¿Habrá algún punto sobre el eje X cuyas coordenadas satisfagan la ecuación? ¿Cómo son las coordenadas de un punto sobre el eje X? ¿Cómo son las coordenadas de un punto sobre el eje X? X, 0, perfecto. Entonces, ¿y cuánto vale en el eje X? 0. ¿Se puede resolver esta ecuación x cuadrado sobre a cuadrado igual 1? ¿Tiene solución? O sea que esta ecuación corta al eje X ¿en qué puntos? ¿Está claro? ¿Esta corta al eje X? No. Esta, que está acá, corta... Bueno, preguntamos si esta corta el eje Y. Cuando el eje está en el eje Y, ¿cuánto vale X? 0. ¿Tiene solución esa ecuación? ¿Hay algún número y que elevado al cuadrado dividido b cuadrado y cambiado de signo me dé 1? No, porque esto sí o sí es no positivo. No puede dar 1. Lo más alto que puede dar es 0. ¿Vamos? Esto no corta al eje Y. Esta que está acá, ¿corta al eje Y? En el eje Y x vale 0. ¿Corta el eje Y? ¿En qué puntos? ¿Está claro que corta el eje Y en 0b y 0 menos b? O sea que, vamos a poner un ejemplo, menos x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 16 igual 1, corta el eje Y en qué puntos? Corta el eje Y en 4, 0, 4 y 0 menos 4. ¿Sí? O sea que si corta el eje Y, tiene que ser de este estilo, por lo menos esta corta el eje Y. Y no puede ser de estas. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, vamos a ver la forma de eso con el graficador. ¿Qué hacemos ahora? Un breve comentario. ¿Por qué se llaman cónicas? Toman una linterna, ¿sí? Un día a la noche en su casa toman una linterna común y corriente de las viejas que produce un cono de luz y enfocan con la linterna, con el mango de la linterna perpendicular a la pared, el borde del que separa la luz de la sombra tiene forma de circunferencia. La zona de luz es un disco de luz. Pero si yo tomo el mango de la linterna y lo inclino y ya no queda perpendicular a la pared, sobre la pared, el borde entre la luz y la sombra, me queda lo que diríamos vulgarmente un óvalo. Matemáticamente es la intersección de un cono de luz con la pared, una elipse. Si yo coloco más inclinado aumento, digamos, continúo haciendo ese proceso, en algún momento el borde del cono ya no interseca más, sea lo que signifique el borde del cono, ¿sí? Este es el cono de luz, ¿sí? El cono de luz se va haciendo cada vez más, o el óvalo más alargado, hasta que hay una parte del cono de luz que está paralelo a la pared. Y queda un borde que es una parábola. Si aumento un poco más el ángulo, este borde como que se aleja de la pared y la curva ya no es una parábola. La curva es una de las dos ramas de la hipérbola, ¿sí? En matemática, el cono es lo que nosotros llamamos dos cucuruchos pegados por el borde. Después podrán ver por qué esto
tiene sentido que haya dos ramas de la hipérbola. Bien, entonces hay muchas aplicaciones de estas curvas. Me interesa solo mencionar que, ¿por qué tienen interés? Si yo, la circunferencia tiene un valor simbólico también. Si vos estás en el centro de una circunferencia y plateas toda la pared, estás rodeado de una pared de planta de forma de circunferencia, ¿sí? Estás en una habitación circular, te pones en el centro y pones un espejo que platea por dentro toda la pared, que queda un espejo curvo, y mirás, a donde mires, te vas a ver a vos mismo. Y hablas, y todo lo que digas va a volver a vos mismo, ¿sí? Es como la situación del egoísmo. Yo me veo a mí mismo y no veo más nada. Pero el símbolo de la elipse a veces ha sido utilizado para representar la relación entre dos personas. ¿Por qué? Porque si haces el mismo experimento, construís una habitación de planta elíptica para una fiesta, ponele, y las paredes las plateas por dentro y le pedís a tu novia, a tu novio que se ponga en un foco y vos te pones en el otro foco, mires donde mires, vas a ver a tu pareja. ¿Por qué? Porque se cumple acá la ley física de la reflexión a ángulos iguales con respecto a la tangente o a la normal, ¿sí? ¿Saben esa ley? Las ondas cuando se reflejan con ángulos de incidencia iguales a los ángulos de reflexión. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? Como si dispararas una pelota y rebota a ángulo igual con respecto a la pared. ¿Se entiende esto o no? Lo que digo. ¿Están acá? ¿Sí? Bien. No entendí. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Bueno, entonces, con esto voy a ir terminando. Si en vez de ver lo que pasa con las ondas de luz, vemos lo que pasa con las ondas sonoras, pasa también lo mismo. ¿Sí? Pasa lo mismo porque las ondas de sonido sobre una superficie dura, como una pared o un pizarrón, se reflejan siguiendo la misma ley. Entonces, armás una fiesta acá, está lleno de gente, le decís a tu novia, a tu novio que se ponga en un foco, vos estás en el otro foco, y a pesar de que la gente grite, vos susurrando, la persona que está en el otro foco te escucha más alto que los que gritan. ¿Por qué? Porque todas las ondas que salgan de un foco se reflejan pasando por el otro foco, por lo cual es un mecanismo amplificador. ¿Sí? ¿Se entiende? Pasa con la luz, pasa con las ondas electromagnéticas, pasa con el sonido. Un fenómeno parecido pasa si lo hacemos con una parábola. La parábola puede ser, por ejemplo, una herramienta mecánica para captar ondas que vienen en forma paralela al eje de la parábola. ¿Sí? Por ejemplo, con este dispositivo se puede construir un horno solar. ¿Se entiende? Captás ondas del sol y se concentran en el foco. Hay que tener cuidado, porque realmente funciona y es peligroso. Vos podés fundirle cosas, vos podés calentar agua, podés hacer muchas cosas, no solo con lo que es calor, sino también con lo que es sonido. Hay gente que con esto hace orejas para escuchar a distancia, con dispositivos acá electrónicos para captar y transformar en ondas el sonido de ondas mecánicas en ondas eléctricas. También se utiliza en sistemas como antenas de DirecTV. ¿Están acá o no? Coméntenlo así no se interrumpe el flujo de... ¿No? ¿Pueden comentarlo? Con buena onda, ¿pueden comentarlo? ¿No? ¿No quieren? Bueno. Entonces, el faro de los autos, si vos pones una luz aquí, todos los rayos que impacten sobre la parábola plateada se reflejan en forma paralela. Podés producir un haz de rayos paralelos. ¿Sí? Este es el principio también de la linterna. Porque la linterna está plateada atrás del foquito. ¿Ah? La hipérbola también tiene su aplicación de este estilo. Hubo un sistema previo al GPS llamado LORAN, que todavía hay museos en donde había estaciones LORAN, ¿sí? Con 2 estaciones LORAN, con radioestaciones, se podía determinar en qué hipérbola estabas, midiendo
la diferencia de tiempos que tarda una señal de radio en llegar a un punto. Si vos, aparte de tener 2 radioestaciones, podías tener una tercera radioestación, podías hacer, acá tenés foco, otra familia de hipérbolas, y podías ubicar, o por intersección, posicionar en un sistema global, ¿sí? Este sistema básicamente funcionó en el hemisferio norte, pero hubo algún par de estaciones en algún momento en el Atlántico Sur, entre Sudáfrica y la Patagonia, ¿sí? Para posicionar, esto se usaba para posicionar, por ejemplo, barcos de guerra. El sistema en gran medida tuvo receptores que eran muy grandes, servían para buques de gran calado, de gran porte, no para veleros, ¿sí? Después, bueno, vino el GPS y todo quedó en la historia. Pero pueden buscarlo en internet, que era el sistema LORAN, Long Range Air to Navigation, algo así. Long Range Air to Navigation, creo que era. Hubo varias tecnologías LORAN. Duró como, no sé, 70 años, hubo bastante tiempo. Bueno, paramos acá y en la próxima 10 y pico hacemos algo de trazas de cuadráticas, ¿te parece?